gracias en el nombre del Señor Jesús por esta oportunidad tan maravillosa que tenemos de utilizar la tecnología para estar juntos de nuevo. Señor, quiero darte esas gracias, pero también al mismo tiempo interceder, colocar delante de tu faz a ciertos hermanos que están ahora mismo pasando por dificultades de salud, pensando en esta jovencita, Hannah. Te doy las gracias, Señor, por ella, pero al mismo tiempo rogamos, oh Padre, que tú sigas colocando tu mano sobre ella, dando sabiduría a los médicos y tocando su cuerpo para que ella pues se sane por completo de esta aflicción que ella tiene en su cuerpo. Mira a nuestra hermana Mariana, rogamos, oh Dios del cielo, que tú seas con ella, que tú le des sabiduría a ella y a los médicos mientras planifican las próximas decisiones a tomar con relación a su salud. Pedimos, sin embargo, Padre, que aunque se planifique, aunque estemos haciendo los planes para tomar las decisiones correctas, sin embargo, pedimos, Señor, tu intervención directa, que tú, oh Padre, puedas tocar su cuerpo y eliminar este mal que tiene ella, Señor. Te pedimos esto, por favor. Mira el pastor Yadín, que está todavía enfermo. Pedimos, Señor, que tú toques su cuerpo para que esta gripe pues se vaya de él y él pueda estar restablecido totalmente para su familia y también para seguir sirviéndote a ti. Oh Señor Dios del cielo, rogamos por doña Aida, la mamá de nuestra hermana Nelly, que una vez más se cayó, una vez más está, y esta oportunidad tuvo que ser operada. Rogamos, oh Señor, que tú provoques, Señor, que su cuerpo se restaure de manera completa. Sabemos, Señor, que son más de 100 años de edad que ella tiene. Sabemos que es realmente una edad muy delicada, pero tú eres Dios grandioso, Dios todopoderoso. Y pedimos, oh Padre, que tú la restaures. También que tú toques su corazón, Señor, su mente, para que ella permita que se le ayude. Permita, Señor, que haya alguien que pueda estar con ella, ayudarla y ella entender ya que tiene sus limitaciones, oh Dios, y más aún con esta cirugía, esta caída. Pedimos, Padre, que tú sigas provocando que los medicamentos tengan su efecto correcto en su cuerpo. Pedimos por el hermano José Rodríguez también, mientras se recupera de su enfermedad. Pedimos, Señor, que tú toques sus pulmones para que estén totalmente restablecidos. Mira a nuestro hermano Ambiores, qué bueno que está en su casa ya. Pedimos, Señor, que sigas fortaleciéndole y también fortaleciendo a nuestra hermana Cándida y al resto de la familia, Padre. Gracias, oh Padre, por contestar nuestras oraciones en favor de ellos. Mira a nuestra hermana Amanda, que también se está recuperando de su enfermedad. Y la hermana Bienvenida no se ha sentido nada bien las últimas semanas. Rogamos, oh Dios, que tú seas con ella, que tú le ayudes, le levantes el ánimo, que tú ayúdale a alegrarse en tu persona y en tu palabra, que tú le ayudes, Señor, también a que físicamente ella se restablezca. Coloco delante de ti a nuestro hermano Víctor Lagares en su lucha también con su condición. Pedimos, oh Padre, que fortalezcas y le des también alegría y gozo en tu palabra. Mira a Sebastián Reyes, Señor. Mira las dificultades que ha tenido con la presión. Pedimos que tú manifiestes claramente cuál es la condición, cuál es el origen de esta condición. Tú des a los médicos sabiduría y que él pueda ser restablecido. Señor, toca su cuerpo tú mismo. Señor, Mayra, con el problema de sus rodillas, ayúdale a identificar, Señor, a tomar la decisión correcta, si una cirugía o no. Mira a doña Cruz, su mamá, pedimos por la hermana doña Cruz que también toque su cuerpo, Señor, la restablezcas
y que ella pueda seguir gozándose en ti, Señor, como siempre. Nuestra hermana Ludis, Ludis de Castro, qué bueno que salió bien de su cirugía, y pedimos, Señor, que la restablezca por completo y provea, Señor, para las necesidades de ellos, de cubrir todos estos gastos. Mira, los pastores Vernon Figueroa y Doroteo Mercedes también, con sus condiciones de salud, Señor, sé con ellos. Padre, también en esta época muchos hermanos van a tener dificultades con sus ingresos, porque las empresas estarán tomando decisiones, y también los hermanos que viven del día a día tienen severas limitaciones. Pedimos, oh Padre, que tú seas con cada uno y que seas con todos nosotros para que nos movamos a estar presentes, Señor, a hacernos presentes con las necesidades los unos de los otros. Provoca, Señor, que ninguno de nuestros hermanos pase demasiada necesidad, sino que tu gracia sea con cada uno. Pedimos esto, Padre, dándote las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, debemos también recordar que aunque no estamos reuniéndonos presencialmente, que las necesidades de la iglesia, los gastos de la iglesia siguen iguales. El pastor Yadín y yo les animamos y les exhortamos a ejercer el dominio propio para que si no tienen oportunidad, si no pueden depositar, si no pueden hacer una transferencia más bien económica de sus diezmos y sus ofrendas a Dios, pues que ustedes pues ejercen el dominio propio y no gasten lo que es del Señor, sino que lo guarden para que cuando tengan oportunidad, ustedes se lo pueden entregar al Señor. Y damos gracias a Dios por su provisión, que Él sigue proveyendo para nosotros. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y Dios se hará presente. Dios se dejará sentir su presencia en cada uno de nuestros hogares. Entonces quisiera, amados hermanos, pues pedirles que busquen Salmo 20, que busquen el Salmo 20 y nosotros poder meditar en este Salmo. Estaremos haciendo algunas observaciones en este Salmo y durante los próximos minutos. El Salmo 20 vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Así bendiga nuestro Dios su palabra. Amados hermanos, nuestro Creador y Dios, nuestro Creador, Dios y Padre, jamás cambia. Hoy, ayer y por los siglos, Él es y será el mismo. Él ha elegido salvar a los hombres de sus pecados y crear un pueblo para sí mismo, un pueblo particular, un pueblo peculiar, que es su iglesia. A través de los siglos, Dios ha colocado a su pueblo en diferentes situaciones, pero siempre ha cuidado de su pueblo, siempre ha cuidado de su pueblo. El cuidado lo ha cuidado de las tribulaciones y lo ha cuidado en las tribulaciones, durante las tribulaciones. Y ahora, amados hermanos, no va a ser la excepción, porque Dios es inmutable. Él no cambia. Él ha afirmado su amor para con nosotros. Sus promesas jamás caen a tierra.
Él estará con nosotros cumpliendo cada una de sus promesas. Los momentos actuales de pandemia a través de más de 160 países en el mundo no van a destronar a Dios de su absoluta y gloriosa soberanía. Dios seguirá siendo Dios y sus planes no serán ni abortados ni alterados por acontecimiento mundial o universal que sea. Su palabra también es absoluta verdad y como tal tampoco cambiará. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pues es esa misma eterna y poderosa palabra que nos trae aliento justo cuando nosotros lo necesitamos. Hermanos, estamos conscientes que ante verdaderas calamidades, nuestro corazón se estremece y tendemos a ver solo las tinieblas. Quisiera hoy traer esperanza y tranquilidad al pueblo de Dios. Cuando te inclines a dudar, recuerda que Dios se ha dispuesto, Él se ha dispuesto a extenderse hacia ti y hacia tus necesidades. Este Salmo 20, David lo compone pensando motivar al pueblo a orar a Dios en favor del rey. Cualquier rey del pueblo de Dios. David compone este salmo y este salmo se supone que iba a estar dentro, como de hecho sucedió, dentro de lo que es el salterio del pueblo de Dios. Por lo tanto, a través de los siglos, el pueblo debería utilizar este salmo como una canción de intercesión por su rey. También teniendo en cuenta que es hasta que el Mesías llegara. El pueblo debería tomar este salmo entonces como un himno en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la guerra o en cualquier otra calamidad, cualquier otra tribulación en que el pueblo pudiera recibir o pudiera venirle encima. Aunque esa era la intención inicial del salmo, el Espíritu Santo ha dispuesto que este salmo esté disponible para nosotros también. Por lo tanto, podemos y debemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas y nuestras congregaciones. Entonces, yo quisiera en ese sentido que nosotros podamos observar varias cosas aquí en el Salmo. Versículo 1, Jehová te oiga en el día de conflicto. Amados hermanos, Dios se ha dispuesto a oír nuestras plegarias. Él se ha dispuesto a oírlas. Jehová te oiga en el día de conflicto. El Espíritu Santo no hubiese colocado estas verdades aquí en su palabra si Dios mismo, Él mismo, no estuviera dispuesto a hacer caso a lo que está aquí escrito. Por lo tanto, Él se ha dispuesto a oír nuestras plegarias. Siempre serán necesarias nuestras plegarias. ¿Por qué? Porque manifiestan nuestra dependencia del Señor. Nos ayudan a reconocer nuestra impotencia. Nos colocan en nuestro correcto lugar de sumisión y sujeción a Dios. Cuando dice aquí en el día de conflicto, se refiere a una angustia que viene sobre el pueblo, que viene sobre nosotros y no tenemos realmente control sobre ella. No es un asunto de que si la angustia viene o no, es que viene. La angustia va a venir. Fíjense lo que dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. No dice si el conflicto viene, sino cuando venga ese día, Jehová
oiga tus plegarias. Los reyes estaban expuestos a que sus enemigos atacaran en cualquier momento, y este salmo motiva al pueblo a interceder por el rey. Podemos y debemos mostrar a Dios nuestra total e inevitable necesidad de Él, presentándole nosotros nuestras plegarias, mostrándole que realmente dependemos de Él, que le reconocemos como el soberano, que sabemos que no somos dueños de nuestra vida, sabemos que estamos expuestos a las circunstancias que Él permite o que Él provoca, y por lo tanto nuestras plegarias deben elevarse a Él. Y no solamente nosotros, hermanos, como individuos, sino nosotros nos unimos como un cuerpo para elevar nuestras plegarias al Señor. Y el Señor oye nuestras plegarias. En segundo lugar, vemos ahí la parte B del versículo 1, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Dios se ha dispuesto a defender a su siervo. Dios se ha dispuesto a oír tus plegarias y Dios se ha dispuesto a defender a su siervo. Amados, qué bueno que Dios jamás descansa. Él no se distrae jamás. Ningún enemigo le puede sorprender. Nuestro Dios ha decidido proteger a los suyos como y cuando Él diga. Pero recordemos que, hermanos, en Isaías 55:8 dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios va a ejercer su soberanía y su voluntad sobre cualquier y toda nación, sobre cualquier y toda familia, como y cuando Él quiera. Él siempre será soberano y su voluntad se va a llevar a cabo. Pero recordemos que nuestro Dios, el único que existe, el verdadero Dios, Él es bueno en gran manera y Él es bueno siempre. Jamás deja de ser bueno. El Señor manifiesta, Él es bueno y Él decide en su soberanía, en su gracia, en esa bondad, Él decide mostrar, manifestar esa bondad para con nosotros. Bueno, recientemente, por ejemplo, con nuestra ida a Bolivia, que realmente fue un tiempo maravilloso allá, aunque no pudimos estar todo el tiempo que habíamos programado, fue un tiempo realmente maravilloso. Pero con esta situación mundial, realmente lo que nosotros pensábamos hace 2 semanas, de repente comenzó a cambiar día a día y después hora tras hora. Y misma Bolivia, el gobierno de Bolivia, aunque solamente tenía en ese momento 9 casos, ellos decidieron cerrar las fronteras y colocar un toque de queda el miércoles. Y además también el gobierno de aquí de República Dominicana había decidido cerrar las fronteras. Y nosotros teníamos vuelo ya programado, aunque queríamos salir antes, nos dijeron en Copa que solamente podíamos tener vuelo el jueves. Para ese momento ya las fronteras de Bolivia estarían cerradas y para el momento que supuestamente llegaba el avión aquí, las fronteras de República Dominicana iban a estar cerradas y por lo tanto iba a ser imposible llegar. Sabíamos que ese vuelo iba a ser cancelado. Entonces, Fausto y yo decidimos ir más de un día antes de nuestro vuelo para el aeropuerto y buscar oportunidad de salir. Había mucha gente haciendo lo mismo que nosotros. Llegamos allá cerca de las 11 de la noche y estuvimos hasta, constantemente insistiendo y buscando oportunidad. Para resumir el caso, Dios nos dio los 2 últimos asientos del último avión para salir desde Santa Cruz. ¿Por qué Él hizo con nosotros? Ayer vi yo
unas noticias de que hay dominicanos, y naturalmente sabemos que de otros países también, hay dominicanos varados, hay dominicanos en otros países y no pueden llegar. ¿Por qué el Señor nos permitió a nosotros llegar? Porque Él decidió mostrar su bondad a nuestro favor. ¿Por qué nosotros y no otros? Porque Dios es bueno y Él decide manifestar su bondad para con unos o para con otros. Él no deja de ser bueno si en algún momento Él deja de manifestar su bondad para conmigo. No deja de ser bueno. Él tendrá sus planes para no manifestar su bondad para conmigo en ese momento. Tendrá sus planes. Yo debo estar alerta y sensible a la voz del Espíritu de Dios para saber qué Él quiere hacer conmigo, qué Él quiere hacer con nosotros. Por lo tanto, Dios ha dispuesto a mostrar su bondad, a defender a su siervo, aunque ninguno de nosotros merezca. Nosotros sabemos bien lo que merecemos por causa de nuestro pecado. Por lo tanto, Dios se ha dispuesto a oír nuestras plegarias, Dios se ha dispuesto a defender a su siervo y también Dios se ha dispuesto a enviar ayuda a los necesitados. Dice el versículo 2, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Te envíe ayuda desde el santuario. Él ayuda a los necesitados. Él se ha dispuesto, Él ha decidido hacerlo. Y dice desde su santuario. Dios está en su templo y está en su trono, pero Dios en su trono y en su templo no está distraído ni desinteresado. Él no está ahí como los humanos pueden hacer cuando se entronizan, cuando están en sus altos puestos sobre los pueblos, creen que son mejores que los pueblos, más importantes que los pueblos, creen que son una especie diferente al resto del pueblo. Nuestro Dios, que sí lo es, no se comporta de esa manera. Él se extiende, Él manifiesta, Él se dispone a ayudar a los necesitados, a nosotros. Amados hermanos, Dios continuamente nos usa a nosotros como instrumentos para distribuir esas ayudas y nosotros ser instrumentos para bendecir a los que tienen necesidad. El Señor no manda las ayudas en paracaídas desde el cielo para caer sobre la casa de aquel que tiene necesidad. El Señor utiliza a sus hijos e incluso hasta utiliza a inconversos para hacerlo. Y por lo tanto nosotros como hijos de Él debemos disponernos para ser instrumentos de Él. Aunque nosotros mismos tengamos necesidad, nosotros debemos disponernos a ser instrumentos de Dios para ser de ayuda o para ser canales de ayuda hacia aquellos que tienen mayores necesidades. Por lo tanto, ¿te dispondrás tú a ser instrumento de Dios? Siempre estamos pensando que el otro sea el que me ayude a mí. Pero quizás el Señor te está pidiendo ahora a ti, que seas tú, que te dispongas tú a ser instrumento de Él para llenar, satisfacer la necesidad de otro. Y doy gloria al Señor que en nuestra iglesia bautista cristiana, hay muchos hermanos que en otro momento hubiesen estado sentados en estas sillas, que sí están dispuestos y lo hacen, ayudan a los hermanos, sacrifican de lo suyo para que otros puedan tener más. Y eso es glorioso. Qué bueno si todos nosotros pudiéramos hacer lo mismo. ¿A quién puedes tú, pues, ayudar en estos días? ¿Quién tendrá necesidad de una comprita o de pagar la luz de su casa para que no se la corten? O de comprar alguna medicina o medicinas que necesite. ¿Cómo puedes ayudar tú? Otros ya lo han hecho. Súmate tú también
para que Dios sea glorificado en ti y a través de ti. Jeremías 29:11, amados, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que deseáis. ¿No es Dios bueno? Dios es sumamente bueno y Él se ha dispuesto a prestar, a enviar ayuda a los necesitados. En cuarto lugar, vemos aquí en este pasaje que Dios se ha dispuesto a sostenerte durante la tribulación. Dice versículo 3, versículo 2 al final, y desde Sión te sostenga. O sea, el Señor desde su trono, desde su reino, Él te va a sostener durante la tribulación también. Para muchos las emociones se alteran y preguntándose qué nos va a pasar en este tiempo, porque estoy perdiendo mis ingresos, porque no voy a poder pagar la casa, no voy a poder pagar el carro, no voy a poder pagar el préstamo que tengo, no voy a poder pagar el colegio, la universidad, no voy a poder comprar las medicinas. ¿Cómo voy a poder alimentar adecuadamente a mi familia? ¿Cómo puedo comprar la leche para mis hijos? Son muchas inquietudes y correctas inquietudes, pero debemos recordar, hermanos, que Dios va a sostenerte a través de esta tribulación. Dios va a enviar sus ángeles de alguna forma, va a enviar ángeles para sostenerte. El Señor no te va a desamparar, porque Él es fiel a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Y Él ha prometido a ti, tu hijo, que Él te va a sostener en la tribulación. No significa que Él va a quitar la tribulación. Significa que Él durante la tribulación te va a sostener. Pero gloria al Señor que las tribulaciones terminan. Antes de comenzar la otra, las tribulaciones terminan. Las tribulaciones están diseñadas por nuestro buen Dios para nosotros aprender cada vez más a depender de Él, a tener nuestros ojos puestos en el Señor Jesús. En cuanto a los reyes, en cuanto a David, cuando venían en contra de él estos ejércitos que a veces duplicaban y triplicaban el número de los soldados de Israel, es para que cualquiera pudiera temer. Por eso este salmo que compone David, inspirado por el Espíritu de Dios, exhorta y anima al pueblo a orar y a rogar a Dios que el Señor sostenga al rey cuando ve ese tipo de situaciones de enemigos tan poderosos en contra de él. Pues nosotros podemos enfrentar otro tipo de enemigos que no se enfrentaba David, pero es la misma situación. A veces nuestro corazón se estremece, nuestro corazón se desvanece, nuestro corazón se contrae con miedo, con temor. ¿Qué nos va a pasar? Recuerda, Dios te sostendrá. Recuerda que ninguno de nosotros realmente puede hacer absolutamente nada si Dios en su bondad, soberanía y providencia no nos respalda. Es verdad que yo puedo salir a trabajar, pero ¿quién es que sostiene nuestro trabajo? ¿Quién es que me da la habilidad? ¿Quién es que permite que yo llegue a mi trabajo y regrese sin ningún tipo de problema? Es Dios. Yo puedo tener toda la capacidad, yo puedo tener los talentos, las habilidades, los estudios, la preparación, puedo tenerlo todo, pero al final de Dios, ¿quién hace? Al final del día, ¿quién hace todo? Es Dios. Ahora Dios quiere que yo cumpla, que yo me prepare, que yo tenga, que yo me disponga, que yo sea responsable, pero Él es el que provee, Él es el que sostiene, Él es nuestro Padre celestial. Las dudas, amados hermanos, se desvanecen
cuando uno abandonamos y confesamos nuestros pecados. A veces dudamos justamente porque estamos en pecado. Entonces nosotros pensamos, bueno, si yo estoy en pecado, entonces el Señor no me va a contestar, el Señor no va a ser bueno para conmigo. Y bueno, puede ser que sí, puede ser sí, el Señor siempre va a ser bueno, pero puede ser que el Señor vaya a permitir circunstancias en tu vida para que tú te arrepientas de tus pecados, para que yo me arrepienta de mis pecados. También las dudas se desvanecen cuando afirmamos nuestros pensamientos en quién es Dios y cómo Dios se inclina hacia nosotros. Debemos afirmar nuestros pensamientos en Él, porque Él hizo sus promesas. Él nos ha salvado, nos ha hecho nacer en su familia, somos sus hijos. Él nos ha hecho herederos de Él. Él nos va a tener con Él para toda la eternidad. Para eso Él derramó la sangre de su Hijo Jesucristo, lo clavó en la cruz. Y entonces, y ahora mismo, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor Jesús intercediendo por ti y por mí. Él te ama, Él te va a sostener, Él no te va a desamparar. Afirmemos nuestros pensamientos en quién es Él y las promesas que Él ha hecho disponibles para nosotros. Las dudas se van a desaparecer, también a desvanecer, cuando aceptamos que sus promesas son realmente fieles. Él es fiel y por lo tanto sus promesas son firmes. Las dudas se desvanecen también cuando nosotros somos diligentes en nuestra obediencia y entregamos los resultados a nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser diligentes en lo nuestro. A Dios los resultados. Yo hago mi parte. Y recuerdo ahora Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Eso es ser diligente en mi responsabilidad. Yo soy responsable de buscar el reino de Dios en primer lugar y su justicia. Con mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, donde quiera que yo esté, en los estudios, yo debo ser diligente. Mi relación con mis padres, con mis hijos, yo debo ser diligente en la obediencia y entonces dejo los resultados a Dios. Él sabrá qué hacer. Recordando, amados, que Él es nuestro Padre Celestial. Recordamos lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Entonces, si nosotros como padres, siendo nosotros malos, dice el Señor Jesús, hacemos estas cosas buenas para con nuestros hijos, ¿cómo no va a hacerlo nuestro Padre Celestial? Por lo tanto, amados hermanos, recordemos que Dios se ha dispuesto para sostenerte durante la tribulación. Entonces, en primer lugar, Dios se ha dispuesto para oír tus plegarias. Dios se ha dispuesto para defender a su siervo. Dios se ha dispuesto para enviar ayuda a los necesitados. Dios se ha dispuesto para sostenerte durante la tribulación. En el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Dios se ha dispuesto a aceptar nuestra adoración y servicio. Dios se ha dispuesto a aceptar nuestra adoración y servicio a Él. Amado hermano y hermana, tu servicio al Señor jamás será en vano, jamás. Nosotros le ofrecemos una vida de santidad y consagración. Le ofrecemos también nuestros talentos y dones. Ofrecemos nuestros cánticos y nuestras oraciones. Ofrecemos nuestra adoración y obediencia, recordando siempre que Él no nos necesita para nada. Pero Él sí desea nuestra comunión y desea nuestro bienestar. Nosotros ofrecemos al Señor
nuestros dones y talentos, ofrecemos nuestra adoración, ofrecemos nuestras vidas a Él, ofrecemos mañana cuando tengamos que ir a trabajar, ya sea desde nuestras casas o tengamos que trasladarnos a nuestro lugar de trabajo, le ofrecemos el día y le ofrecemos nuestro trabajo como ofrenda a Dios. Y Él se ha dispuesto a aceptar nuestra adoración y servicio. Claro, el versículo 3, eso es lo que implica, tus ofrendas y acepte tu holocausto. Pues se está refiriendo a las ofrendas físicas, ¿verdad? Específicas del sacrificio al Señor. Porque no solamente había ofrendas de pecado, había ofrendas de acción de gracias, entre muchas otras. En sexto lugar, Dios se ha dispuesto a concedernos el deseo de nuestro corazón. Fíjense el versículo 4. Te dé conforme el deseo de tu corazón. Bien sencillo, bien claro. Sí, cuando nuestro corazón está alineado al corazón de Dios, nuestros deseos serán satisfechos por Dios. Muchas personas dicen que el Señor no les contesta la oración. Lo que ellos piden, el Señor no se los da. ¿Ustedes recuerdan a Santiago que dice que nosotros pedimos mal para satisfacer nuestras concupiscencias, nuestros deseos? El Señor no está aquí, no existe y no dio la vida de su Hijo Jesucristo para que nosotros pues tengamos una relación de padre e hijo e hijos mimados, donde los padres le hacen todo para que no griten, para que no lloren, para que no hagan bembita. No, nuestro Dios es nuestro Padre Celestial y Él nos va a dar todo lo que nos conviene y lo que más nos conviene. Él lo sabe mejor que nosotros mismos. Y si nuestro corazón está en buscar el reino de Dios y su justicia, si nuestro corazón está alineado con el corazón de Dios, entonces nuestros deseos van a estar alineados con los deseos de Dios. Y por lo tanto, al pedir, nosotros pediremos con total fe. Y en consecuencia, el Señor contestará nuestras oraciones. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Ese es el punto número 7. Dios ya ha dispuesto a respaldar nuestro consejo y nuestros planes. Esa palabra consejo puede ser tanto darle consejo a alguien o hablarle de nuestros planes o trazar estrategias. Entonces, ya sea lo que nosotros concibamos en nuestra mente, nuestros planes, nuestras estrategias, nuestros consejos, pues el Señor dice ahí que se ha dispuesto a respaldarlos. Sea un consejo a un hermano, un consejo a un hijo o a un padre, sea un consejo a cualquier persona, un vecino, alguien en el trabajo, en la universidad, en el colegio. El Señor dice que va a respaldar nuestro consejo. Puede ser que tengamos planes, el Señor va a respaldar nuestros planes, pero recuérdense justamente lo anterior. El deseo de tu corazón debe estar alineado con el de Dios. Por lo tanto, tus planes no van a ser diferentes a lo que Dios quiere. Dios guiará tu mente y tu corazón para que planifiques, para que traces estrategias de acuerdo a su voluntad. Rápidamente, el punto número 8 es: el pueblo de Dios se alegrará y alabará a Dios por sus bondades manifestadas a Él. Versículo 5. Nosotros pues nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en nombre de nuestro Dios. Salvación de que, bueno, del tiempo de guerra, que es lo que se refiere de manera literal este salmo. Dios va a proveer salvación, no importa el tamaño y el poder del enemigo, no importa qué tanto avance el enemigo, no importa que tanto
nos pudiera atemorizar el enemigo, dice ahí, nosotros nos vamos a alegrar en tu salvación, dice el pueblo. ¿Ustedes saben qué? Este salmo era para ser cantado cuando se estuviera frente al día de conflicto, al día de angustia, frente a situaciones que todavía no estaban terminadas, pero ya ellos se están alegrando en la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios iba a cumplir su promesa de mantener a su pueblo a salvo, de proteger a su pueblo. Por lo tanto, nosotros podemos alegrarnos en la salvación que todavía nosotros no vemos físicamente, pero dice la fe, es que es la esperanza de que sí va a suceder. Lo que yo todavía no veo, yo doy gracias porque ya sé que es verdad. Esa es la fe de acuerdo a Hebreos 11:1. Entonces tenemos el Salmo 9 que dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Entonces, estimados, ante verdaderas calamidades, nuestro corazón se estremece y tiende a ver solamente tinieblas. Pero animémonos, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios de esperanza y Dios trae tranquilidad a su pueblo. Entonces, cuando nosotros nos inclinemos a dudar, recordemos que nuestro Dios se ha dispuesto a extenderse hacia ti y hacia tus necesidades. Ahora, puede ser que alguien que nos esté escuchando, ya sea en este momento, cuando ya este mensaje esté grabado, recuerda que Dios utiliza tiempos de calamidad para despertar el interés de las personas en Él. Y si tú estás oyendo este mensaje, Dios está interesado en tu vida y en tu alma. Dios está interesado en que tú te arrepientas de tus pecados y tú te entregues al Señor Jesucristo para perdón de tus pecados, para salvación de tu alma. Isaías 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjate lo que el Señor quiere para ti. Quiere manifestarte su misericordia y quiere concederte, entregarte su perdón. Pero debes venir a Él, debes buscarle a Él, debes entregarte a Él arrepentido de tus pecados, entregarle tu alma. Y lo puedes hacer ahora. Lo puedes hacer en arrepentimiento ahora, ahí en tu casa. Puedes inclinar tus ojos, tu rostro, cerrar tus ojos y hablar específicamente con Dios, con Él, tú y Él a solas, en este momento. Y le puedes decir en tu corazón, Señor Dios, todas estas circunstancias me ayudan a pensar más en ti. Y ahora recuerdo que sí, he pecado contra ti y necesito tu perdón. Gracias porque el Señor Jesucristo tomó mi lugar en la cruz. Él recibió el castigo que yo merezco. Gracias, Señor. Ahora, ¿puedes por favor perdonar mis pecados? ¿Puedes limpiarme de toda mi maldad? Quiero pedirte, oh Dios, que tú me limpies y me perdones de toda mi maldad. En este momento, yo me entrego a ti, Señor Jesús. Bueno, el Señor sabe, conoce tu corazón. Si te entregaste al Señor, yo quisiera que tú nos escribas o tú nos visites para nosotros poder apoyarte en oración. Ahora, yo quisiera tomar unos minutos para, amados hermanos,
de nuevo animarles a todos a que nosotros cumplamos con las recomendaciones en cuanto a la debida precaución en estos tiempos. Ningún virus es eficaz si no encuentra dónde penetrar, si no encuentra una víctima. El virus no tiene piernas ni tiene patas, el virus no camina. Necesita ayuda para trasladarse de un lado para el otro. Y tú y yo o nos convertimos en su enemigo rehusando trasladar el virus, o nos convertimos en su aliado y lo trasladamos de un lado para el otro. Cuando el virus encuentra un ambiente que le es favorable, se multiplica rápidamente dentro de ese ambiente, pero no camina. Necesita que tú le des una bola a él y a sus hermanitos gemelos, que se van multiplicando y multiplicando. Y nosotros podemos convertirnos y debemos convertirnos en enemigos de este virus. Y por lo tanto, tomar las medidas de precaución, quedarnos en las casas, no, o mejor dicho, evitar todo tipo de contacto y posibilidad de contagio. Porque podemos contagiarnos y sin querer contagiar a otros. Por tanto, las recomendaciones de quedarse en casa y si realmente necesitas salir, mantener la distancia correcta de 2 metros, evitar tocar superficies, mantenerte lavando las manos, incluyendo los brazos, con bastante jabón y evitar llevarte las manos a la boca, a la nariz y a los ojos. Debes hacerlo. La mascarilla, amados hermanos, es ciertamente una protección. Se dice que no, que la mascarilla no sirve solamente para los enfermos. No, la mascarilla es una protección. Si una persona estornuda, tose o aspira cerca de ti, la mascarilla te protege muchísimo más que si no la tuvieras. Por otro lado, de manera casi automática, nosotros nos llevamos las manos a la cara. La mascarilla, si tenemos la mascarilla puesta y de manera inconsciente o automática llevamos la mano a la cara, la mascarilla protege. Si habremos tocado alguna superficie contaminada y nosotros llevamos la mano a la cara, tocamos la mascarilla y no nuestra cara. Nos protege, amados hermanos. Sé firme también y no saludes a las personas de cerca. Muestra amor y cariño, tanto como te sea posible, pero de lejos. En estos días, mostrar que amamos es mantener la distancia, una distancia adecuada de los demás. Es llamar a la gente, a tus seres queridos por video de WhatsApp, por Skype, por FaceTime o cualquier otra aplicación que tú tengas disponible. Muchos se preguntan si estos acontecimientos tienen algo que ver con las plagas apocalípticas, las plagas de Apocalipsis. La respuesta es inmediatamente no, no tienen que ver. A través de la historia de la humanidad, el mundo ha experimentado pestes y pandemias muchísimo más letales que lo que nosotros tenemos hasta este momento. La cantidad de personas infectadas ciertamente seguirá creciendo en la medida que la gente sigue interactuando sin aplicar las medidas de precaución. Por lo tanto, el número de muertes también seguirá creciendo. Pero recuerden, hermanos, que la mortalidad de este virus a nivel global es solamente del 4.2% con cifras de ayer. Esto significa que de cada 100 personas, 4 morirán. Pero eso significa que hay 96 que sobrevivirán.
Pero la mortalidad también depende mucho de cada país. Depende cómo ese país, o sea, la gente en ese país responde y aplica las medidas de seguridad. El 31% de las personas que fueron infectadas a este momento ya se han recuperado totalmente. Ya están en sus casas, ya están haciendo su vida normal. Fíjense, por ejemplo, Alemania. Alemania tiene casi la misma cantidad de infectados que tiene España. Sin embargo, España tiene alrededor de 1.400 muertos, o sea, un 5.5%. Y Alemania tiene 84 muertos, 1.400 a 84, o sea, un 0.3%. ¿Cuál es la diferencia? El comportamiento de la población, el comportamiento tuyo y mío. Italia registra la mortalidad más alta, del 9%. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es verdad que Italia es el país que tiene la mayor cantidad de envejecientes en todo el mundo, es verdad. Pero también es verdad que el comportamiento de la población, cuando el gobierno a tiempo puso las restricciones, cerró los colegios, las universidades, los centros, etc., mucha de esa población se fue para la playa, para los parques, a esquiar y a hacer cosas que no debieron haber hecho, como si estuvieran en vacaciones. Esto no son vacaciones, es tiempo de estar aislado. Si no hay contacto, no hay contagio. Por lo tanto, quédate en casa en la medida de lo posible. Al mismo tiempo, aprovecha para leer las escrituras, memorizar versículos, llamar a los hermanos, orar con ellos. Haz las lecciones de escuela dominical por teléfono con algún hermano. Nosotros suspendimos todos los cultos y reuniones de parte de la iglesia. Sin embargo, este viernes que pasó, en la noche, el grupo de doncellas se reunió y estuvieron compartiendo la palabra durante un par de horas. Y qué bendición que lo hicieron, porque lo hicieron virtualmente, lo hicieron utilizando la tecnología y tuvieron su reunión quincenal. De hecho, anoche los hermanos de Upper Room, o sea, de aposento alto, los hermanos que son universitarios y profesionales solteros, también se reunieron de la misma forma. Amados, este distanciamiento, quiero también traer a su mente, puede provocar una de dos condiciones en nuestros corazones. Pudiera primero provocar que nosotros nos acostumbremos a quedarnos en casa y después usemos excusas muy ligeras para faltar a los cultos cuando ya volvemos a una nueva realidad. La otra condición pudiera ser que desarrollemos ansias de congregarnos, de estar de nuevo con nuestros hermanos, con nuestra familia de la fe, deseos de alabar y adorar a Dios juntos aquí, escuchar las voces el uno del otro como cantamos, orar juntos, compartir la palabra unos con otros. Ojalá el Señor nos conceda la bendición de lo último. Dejar de congregarse no es bíblico, pero cuando surge una condición generalizada en nuestro entorno que es perjudicial para el cuerpo de Cristo, entonces se hace necesario dejar de congregarnos. Ahora, esa es una condición temporal, pues nuestro anhelo es estar con el pueblo de Dios adorando a nuestro Dios. Y es verdad que el Señor afirma que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Pero no siempre es así, porque no siempre es verdad que si 2 o 3 cristianos están juntos, esa es una iglesia local. No es así, no es una iglesia local solo porque 2 o 3 cristianos se juntan. Dios ha establecido normas para las iglesias locales, para la congregación de hijos suyos en una comunidad específica. Hay bendiciones específicas y especiales para el pueblo de Dios
cuando se reúne en un mismo sentir para adorarle como una congregación, como una iglesia local, como Él estableció. Amados, la IBC volverá a congregarse cuando Dios así lo determine. Mientras tanto, fortalezcamos, amados, nuestros vínculos. Qué bueno que tenemos la tecnología. Este conflicto que habla el Salmo, el Señor te libre el día, te oiga el día del conflicto. Este tiempo de angustia ha llegado en un momento excelente para nosotros, pues hoy tenemos aplicaciones tecnológicas que permiten el acercamiento personal, aunque no necesariamente presencial, temporalmente no presencial. A través del curso de la historia cristiana, Dios ha permitido, ha provocado circunstancias que llevan a su pueblo a diseminarse y a sentir la falta el uno del otro. Pero una vez más, Él decide e interviene y su pueblo vuelve a juntarse con más ánimo, entusiasmo y alegría. Estemos pues expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestro medio. Quiera el Señor trabajar en nuestros corazones. Estemos pues dispuestos, amados hermanos, a ser instrumentos de Él, porque Él se ha dispuesto a atender a nuestras necesidades. El Señor les bendiga ricamente. Vamos a orar. Padre, gracias por estos momentos donde la iglesia ha podido estar escuchando tu palabra y también estas palabras de exhortación de parte de su pastor. Pedimos, oh buen Dios, que al meditar de nuevo sobre este salmo, sobre estos versículos, nosotros podamos recordar quién tú eres y cómo tú te has dispuesto. Tú te has inclinado para con tu pueblo. Y Señor, ciertamente, pedimos por aquellos que tienen necesidad. Pedimos, Señor, que tú les sostengas y quites todo temor. Que tú les recuerdes tu palabra, que tú afirmes su corazón en tus verdades. Pedimos, Señor, que tú proveas para cada una de las necesidades. Y Padre, que cada uno de nosotros podamos decir, sí, heme aquí, Padre, envíame a mí, úsame a mí, que sea yo tu herramienta para que tú hables, para que tú trabajes en el corazón de los demás. Así sea, Señor, para gloria de tu nombre, y es por Cristo Jesús que nosotros pedimos estas cosas. Amén. El Señor les siga bendiciendo a todos, hermanos, que tengan un buen día. Dios les bendiga.